Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en este simposio de herpes virus titulado Hoy, Mañana y Siempre. Estaremos con ustedes la doctora Marta Cervantes y Álvaro Narváez presentándole a tres excelentes conferencistas en estas 2 horas siguientes. Esperamos que las charlas sean de su completo agrado. Entonces, doctora Marta, por favor, vamos con nuestro primer participante. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. En primer lugar, nos va a acompañar el doctor José Gilberto Montoya. El doctor Montoya es médico egresado de la Universidad del Valle, internista de la Universidad de Tulane en New Orleans, formación postdoctoral de la Universidad de Stanford y actualmente es el codirector del Laboratorio Nacional de Referencia para el Diagnóstico y Tratamiento de la Toxoplasmosis en el laboratorio Jack Remington para diagnósticos especializados. La conferencia que nos va a ofrecer, citomegalovirus e inmunocompetentes, debemos preocuparnos. Doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Cervantes y doctor Narváez. Gracias. Es un placer estar aquí en Colombia otra vez. Y este tema de infección por CMV, que es crónica y que puede tener impacto en la salud humana, está cobrando más relevancia. Y es importante que es casi imposible hacer un estudio inmunológico apropiado sin controlar por el CMV, por la infección por CMV, y como van a ver, está cobrando prestancia y relevancia no solamente en la parte inmunológica, pero en la parte de longevidad, en la parte de mortalidad, con datos que se empiezan a corroborar con varios grupos. Entonces, lo que hemos visto del CMV es que es uno de los grupos de los virus herpes, son 8 en humanos totales, y una cosa que llama la atención es el tamaño. El tamaño de 230 kilobases, 230.000 kilobases, es entre los grupos de virus más grandes. Por ejemplo, el parvovirus solamente tiene 5, el VIH tiene 10, el coronavirus tiene 30, este tiene 230. Y uno se pregunta si con todas las proteínas que el virus está produciendo, no puede ser uno de los factores que lleva a que tenga tanto impacto en la parte inmunológica a largo plazo, a crónico plazo. El otro aspecto es que todos estos virus herpes tienen esa capacidad de establecer latencia, no se integran en el genoma humano, pero sí están allí cerquita en una forma circular al lado del núcleo y no se van nunca permanecen con el resto del huésped. Entonces son virus que establecen latencia de por vida. Nosotros sabemos muy bien en infectología, y como este es un congreso de virología, estamos muy familiarizados con todo lo que hace en la parte congénita, en los pacientes inmunosuprimidos, cáncer, trasplante, SIDA. Por ejemplo, el coronavirus, ahora en el COVID-19, se está viendo mucho una parte nueva que no se había apreciado inicialmente. En los casos severos se produce linfopenia, o sea que el CD4 se ha bajado significativamente. Y esa inmunosupresión que produce el virus mismo se agrava cuando damos dexametasona y baricitinib y todas estas drogas inmunomoduladoras para que el paciente no se mueva de la parte inflamatoria. Esto está haciendo que infecciones como CMV se estén reactivando en estos pacientes. Y la pregunta grande que va a haber que responder es ¿cuántos de todos esos pacientes que se murieron de COVID-19 no se murieron porque se reactivaron infecciones por hongos, CMV, toxoplasmosis? Y ya hay reportes que están mostrando, tuberculosis que están mostrando eso. Entonces, toda esta parte es bien conocida en el CMV. Lo que se piensa menos es que CMV puede ocurrir de manera aguda en inmunocompetentes. Y les mostraré unos pocos casos. Hay también los efectos indirectos del CMV en los pacientes con trasplantes, por ejemplo, en los de corazón. Se sabe bien que los pacientes de trasplante de corazón que tienen CMV desarrollan aterosclerosis en el órgano trasplantado más acelerada que si son CMV negativos.
Lo otro que se sabe en los pacientes inmunocomprometidos es que los predispone a infecciones, otras infecciones, o sea que el CMV per se en los inmunocomprometidos inmunocompromete más allá de lo que ya están inmunocomprometidos. Pero los dos puntos que quería resaltar hoy es que en los pacientes inmunocompetentes el CMV tiene un impacto en lo que se llama inmunosenescencia, que es el sistema inmune envejeciendo, en el envejecimiento del sistema inmune. Y como van a ver, los pacientes con CMV tienen una disregulación del sistema inmune que se está viendo que es objetiva y que se está corroborando en varios grupos, con impacto en mortalidad. Pacientes que son CMV positivos, entre más avanza la edad, viven menos. Y esto es una cosa que apenas se está estando a apreciar. ¿Qué pasa con los pacientes con CMV inmunocompetentes? Ya ha habido más de cientos de casos publicados, esto fue solamente en el 2008, donde los dos órganos blancos son el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. O sea, pacientes que no tienen historia de ningún inmunocompromiso aparente y están presentándose con colitis, meningitis, mielitis, pacientes que se presentan con como parálisis de los nervios craneanos. Este es solamente un ejemplo. Este es un ejemplo de un paciente con encefalitis que era inmunocompetente, una paciente de 61 años, tenía diabetes, pero no diabetes descontrolada, y se presenta con cambios mentales. Se le hace la resonancia y tiene en el lóbulo occipital y temporal izquierdos, tiene edema. Se le encuentra un PCR de casi 3.000 copias del CMV y responde muy bien a la droga específica, como van a oír del doctor Garzón en unos pocos minutos, para el CMV, como es el valganciclovir. Y ya el edema se le va. Hay varios reportes iguales de pacientes que no tienen un inmunocompromiso obvio y sin embargo desarrollan síndromes que son comprobados que son debidos al CMV. Entonces, como infectólogos tenemos que estar en la alerta en esos casos cebra donde no hay un agente infeccioso identificado, estar en alerta que ese caso cebra puede ser un CMV en un paciente inmunocompetente. Pero lo que quisiera enfatizar ahora es qué evidencia hay que la infección crónica por CMV pueda causar un impacto en el sistema inmune y, como van a ver ahora, en el envejecimiento de pacientes que son inmunocompetentes. El foco de ahora en adelante es solamente inmunocompetentes. Este artículo que salió en la revista de enfermedades infecciosas, de la que enfatiza investigación, ahorita en febrero tiene un estudio espectacular y quiero que saboreen y que degusten lo que yo pasé de gusto al revisar el estudio. El tamaño muestral es intermedio, no es de los miles, pero tampoco es de los menos de 10. Es un tamaño muestral intermedio. Es del Centro Médico de la Universidad de McGill, y lo que ellos mostraron es que individuos que están en la parte más adulta tienen, cuando están infectados por CMV, un sistema inmune que está afectado, que está desregulado, que está descontrolado, que está hiperactivado, y que esos pacientes tienen una edad que es más vieja que la cronológica. Lo que ellos hicieron fue, cogieron adultos de más de 60 años que van frecuentemente al centro universitario de la Universidad de McGill para su control de medicina familiar y de medicina interna. Ellos tenían que no tener síntomas, tenían que tener no historia de tener una infección activa o crónica. Hicieron bastante screening para estar seguro que excluían a aquellos que tenían una historia o de enfermedad inmune o de cáncer o de enfermedad cardiovascular y que habían usado cualquier inmunomodulador. Ellos hicieron esto de manera rigurosa que empezaron con 520 pacientes y al excluir todos estos sacaron a 429 y de esos quedaron solamente con 87. Pero era porque hicieron esto bastante rigurosamente. Estos son los 87 pacientes entre los 60 y los 90 años. 65 eran CMV positivos, 22 eran CM negativos. Y cuando se comparan la edad, el índice de masa corporal, si fumaban, básicamente estaban iguales. O sea que esto no iba a ser un factor
que pudiera explicar si habían diferencias en el sistema inmune o en la parte de edad genética. Lo primero que encontraron es que los pacientes que estaban infectados con CMV tenían recuentos de linfocitos, más altos, los que estaban infectados con CMV, y la CD4, CD8 tasa, la tasa de CD4, CD8 estaba disminuida. Y vamos a ver en pocos minutos que está disminuida a expensas de que el CD8 se eleva. Entonces tiene más linfocitos y esa expensa de los CD8. Entonces tienen la diferencia de los linfocitos es que en los CM positivos tienen más linfocitos y tienen esa tasa CD4, CD8 disminuida. Lo otro que encontraron es que los individuos que eran positivos tenían un porcentaje más alto de células CD8, como les acabo de decir, y eso hace que la tasa CD4 sobre CD8 sea comprometida por ese aumento de los CD8. Y miren que no les afectaban los CD4 en este estudio. Por el término absoluto de los CD4, el porcentaje de los CD4 es el mismo en los dos grupos, pero la diferencia está en los CD8, ya sean los CD8 absolutos o en los CD8 en porcentaje. Lo otro que encontraron es, hay un marcador en los CD8 que significan que esos CD8 están envejeciendo. Es un marcador de envejecimiento de los CD8 y ese es el CD8 positivo con el CD28 negativo. CD8 positivo, CD28 negativo. Cuando estas células se aumentan es un indicio de que hay un envejecimiento, porque las células originalmente son CD8 positivas, CD28 positivas, es un marcador de coestimulación. Entonces, cuando están activadas y pierden esa actividad, se van de CD28 positivo a CD28 negativo. Es un marcador de envejecimiento de las células CD8. Y los pacientes que tenían el CM positivo tenían más alta esas células de envejecimiento de los CD8. No pasaba así con los CD4, CD28 negativos. Lo otro que encontraron, y esto es fascinante, encontraron que la edad epigenética de los CM positivos era más alta. Nosotros sabemos que una parte fundamental para que la vida se continúe es que haya la habilidad de parte del DNA de metilarse, de repararse. Entonces, entre más se pueda reparar el DNA, más hay sobrevida. Y la metilación del DNA juega un papel importante en la reparación. Entonces, una forma de medir la edad en la parte más biológica es medir qué tanta metilación está ocurriendo en el DNA. Y como la metilación afecta la expresión de gen, no el DNA per se, se llama epigenético. Todo lo que afecte la expresión de genes que no afecta el DNA es epigenético. De esa manera miden la epigenética y es fascinante. Si se coge los pacientes que tienen CMV negativos, en el eje de la X está la edad cronológica y en el eje de la Y está la edad epigenética. Y cuando el CM está negativo hay una correlación clara entre la edad cronológica y la edad epigenética, o sea que se correlaciona muy bien. Pero cuando se está el CMV positivo, el grupo infectado con CMV, hay una distancia entre la edad que se predice por la parte epigenética y cronológica y la edad epigenética real es más vieja. O sea que el CMV, la infección por CMV, hace que esa edad epigenética, que es más cercana a la parte biológica, sea mayor. El paciente epigenéticamente es más viejo que lo que debiera ser cronológicamente. Y lo otro que se encuentra es que se acelera la edad epigenética. Los pacientes con CMV positivo tienen una edad epigenética de 65 y algo años, mientras los que son CMV negativos tienen más o menos una edad epigenética de 5 años menor, o sea que los CM positivos tienen una edad epigenética mayor. Entonces, esto es un hallazgo grande en esta población entre 60 y 90 años. Lo otro que encontraron es que la edad epigenética, también con la edad epigenética aumentando, se bajan los CD4, ya sea en porcentaje o en número absoluto.
Entre más sea la edad epigenética, más esa baja en los CD4. Y no nos olvidemos que en la parte de los adultos de más edad hay más infecciones, hay más dificultad para sobrevivir las infecciones. En el COVID-19 es un factor de riesgo grande y puede tener que ver con este factor que encontraron en este estudio. En resumen, en adultos de 60 a 90 años que estaban completamente saludables, se encontró que había un aumento por el CMV, mediado por el CMV en la edad epigenética. La edad epigenética estaba acelerada en el envejecimiento y tenían esta disregulación del sistema inmune, porque el CD4, CD8 tasa estaba disminuido por aumento del CD8. Los CD8, 28 negativos estaban aumentados, había más envejecimiento de las células 8. Pero este estudio se ha corroborado con otros estudios que se han publicado antes. Y como sabemos, en medicina, en investigación, cuando hay un hallazgo relativamente nuevo, es saludable ver que hay otros hallazgos por otros estudios o por otros grupos encontrando lo mismo. Es básicamente apoya de que lo que se está encontrando tiene validez. Y en este otro grupo que viene de Bélgica, encontraron nuevamente que esa tasa CD4, CD8 en estos pacientes que estaban en una edad de 51 años, un poco más bajo, tenían el 7% de ellos estaba aumentado, asociado con la positividad del CMV. Si los pacientes eran CMV positivos, 7% de ellos tenían ese aumento del CD4, CD8. Un hallazgo que es único de este estudio de Bélgica es que había otro subgrupo que tenía más o menos el 30% al revés. El CD4, CD8 estaba bastante aumentado, más de 5 esa tasa, y eso se asoció con fragilidad física en esos pacientes. Ese es el estudio de Bélgica. El otro estudio que apoya datos en la misma dirección es un estudio de Suecia, y en este estudio encontraron que había ese aumento de los CD8 en la sangre periférica y disminución de los CD4 se asociaba con mortalidad a los 2 años, pero ellos también encontraron que el CD4, CD8, esa tasa, ese cambio estaba asociado con aumento de la CD8 como se encontró en este grupo, y en esos pacientes estaba mediado por CMV. Entonces, está el estudio original que hablamos, está el estudio de Bélgica y ahora está este estudio de Suecia. Y el otro estudio que es fascinante porque este estudio incluye un grupo de personas jóvenes o más jóvenes. En este estudio simplemente miraron la edad epigenética. Este fue el primer grupo que reportó que la edad epigenética estaba aumentada en estos pacientes con CMV, y lo que ellos encontraron es que habían 2 grupos que ellos estudiaron. Había un grupo, espérate, yo regreso aquí, había un grupo que era más joven, que estaba más o menos entre los 25 años. Estos pacientes tenían más o menos en los 25 años, y el otro grupo de pacientes más o menos tenía en el grupo de los 70 años, y ellos se encontraron que la positividad para CMV no solamente afectaba la edad epigenética del grupo adulto más avanzado, que ya lo habíamos dicho que había, sino también aumentaba la edad epigenética del grupo más joven. Obviamente la diferencia era menor, entre 26 y 24 en el grupo joven y entre 76 y 70 en el grupo de los nonagenarios, que son los grupos de 90 años. O sea, otro grupo encontró que el CMV, la infección por CMV, aumentaba, envejecía la edad epigenética de los pacientes no solamente más adultos, sino también de los pacientes más jóvenes, con menos impacto en los jóvenes, pero aún había ese impacto. Finalmente, lo otro que se ha reportado es un impacto directo en mortalidad. Entonces, ¿quién iba a pensar que tener CMV, donde aparentemente todo está saludable, afecte mortalidad, la posibilidad de sobrevida? Este estudio, el tamaño muestral es bueno, es un grupo de más de 14,000 personas. Este es un estudio de salud que se lleva haciendo en Estados Unidos por muchas décadas. Básicamente
cogen pacientes que están asintomáticos y saludables, les sacan la sangre y les miran diferentes factores de salud y obviamente mortalidad. Y en ese estudio de más de 14,000 pacientes, pudieron separarlos por positividad para CMV. Y esto fue lo que encontraron, que es pasmoso, porque encontraron este es el eje de la X, donde está el tiempo de seguimiento en meses desde el momento en que les hicieron el examen y tomaron la sangre. Y este es el eje de la Y, donde se vive la probabilidad de sobrevivencia. Entre más alto, mejor. Y ustedes pueden ver que los pacientes que eran CMV negativo tenían una mortalidad menor, y los pacientes positivos tenían una mortalidad mayor y era significativa. Entonces, en resumen, a la pregunta de que si se está infectado por CMV, si debemos preocuparnos, la respuesta es un resonante sí, porque es un virus que lleva a la latencia, que lleva a una disregulación del sistema inmune y que afecta la edad biológica, aumenta, hace que se envejezca el individuo más rápido, y también tiene impacto en la parte de mortalidad. Sabemos que la infección por CMV aumenta con la edad. Entre más se avanza en edad, hay más probabilidad de ser CMV positivo. Tener en cuenta de que se puede presentar de forma aguda en los inmunocompetentes, sobre todo en esos casos cebra, que todas las otras posibilidades se han ya descartado. Y esto es un punto que va a tomar mucha más prestancia en la medida que muchas de las infecciones agudas se controlan. Entonces viene la parte de qué pasa con las infecciones crónicas y el impacto que tengan que ver con la calidad de vida a largo plazo y obviamente mortalidad. Muchísimas gracias. Terminé antes de 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Gilberto Montoya por esta conferencia. Les recuerdo sus preguntas. Al final del simposio vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. Las pueden hacer llegar a la mesa o en su momento les pasaremos el micrófono para que las puedan decir acá a todo el auditorio.